Estoy aquí en mi departamento en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, una de las zonas con mejor conectividad del país. Tengo contratado el paquete más caro de Total Play, 500 megabits de velocidad. En teoría, debería tener internet de primer mundo. Mira esto, voy a abrir ChatGPT en mi teléfono y hacer una pregunta simple. Escribe un poema sobre Frida Kahlo en el estilo de Octavio Paz. Presiono enviar. El indicador de carga aparece. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Finalmente, después de casi medio minuto, comienza a aparecer la respuesta letra por letra, como si fuera una máquina de escribir de los años 30. Ahora voy a hacer exactamente la misma pregunta, pero esta vez voy a usar mi conexión de datos móviles con una aplicación VPN que me conecta a un servidor en Seúl, Corea del Sur. Activo la VPN. Me conecto a Seúl. Eso significa que mis datos van a viajar desde mi teléfono aquí en la Roma Norte hasta una torre de Telcel en el centro de la ciudad, luego por fibra óptica hasta los cables submarinos en Veracruz. Cruzan todo el Océano Pacífico hasta llegar a Corea del Sur, se procesan allí y regresan por el mismo camino de 17,000 kilómetros. Hago la misma pregunta. Presiono enviar. 5 segundos y ya tengo la respuesta completa, perfecta, sin demoras, como si el servidor estuviera en el cuarto de al lado. ¿Te parece lógico que mi internet funcione más rápido cuando los datos viajan 17,000 kilómetros hasta Asia y regresan, que cuando van a un servidor que probablemente está a menos de 20 kilómetros de mi casa? ¿Te parece normal que tenga mejor conectividad con Corea del Sur que con Querétaro? Bienvenidos al absurdo de la conectividad mexicana. Una paradoja que afecta a 81 millones de mexicanos todos los días. Y no es tu culpa. No es culpa de tu módem. No es culpa de tu proveedor de servicios. Y definitivamente no es porque no sabes usar la tecnología. Es el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas hace más de 30 años que siguen determinando la velocidad de tu WhatsApp hoy. Si alguna vez te has preguntado por qué tu internet parece de los años 90 cuando intentas usar ChatGPT, ¿por qué tus videollamadas de trabajo se cortan justo en el momento más importante? ¿Por qué Netflix se ve perfecto en tu teléfono, pero se traba en tu computadora? ¿O por qué subir una simple foto a Instagram puede tomar eternidades? Este video es para ti. Durante los próximos 60 minutos vas a descubrir secretos que las empresas de telecomunicaciones prefieren que no sepas. Vas a entender por qué México, siendo la 15ª economía del mundo, tiene internet más lento que países con una fracción de nuestro PIB. Y vas a conocer las fuerzas históricas, geográficas y políticas que han convertido tu conexión a internet en una fuente diaria de frustración. Dale like si ya te hartaste de reiniciar tu módem esperando un milagro que nunca llega. Suscríbete en nuestro canal Archivos Confidenciales si quieres más contenido que desmantele los mitos sobre nuestra infraestructura nacional. Y comparte este video con ese amigo que siempre echa la culpa a su proveedor cuando el problema es mucho más profundo y más fascinante de lo que imaginas. Porque lo que vas a descubrir en las próximas 8 secciones va a cambiar para siempre la forma en que ves no solo tu conexión a Internet, sino el poder invisible que mueve la economía digital mexicana. Esto es más que tecnología. Es la historia secreta del poder en México. Cada día, 81 millones de mexicanos se conectan a Internet, desde un estudiante en Oaxaca que intenta tomar clases en línea, hasta un empresario en Monterrey cerrando un deal internacional por videoconferencia, desde una abuela en Veracruz viendo a sus nietos por WhatsApp, hasta un desarrollador en Guadalajara subiendo código a GitHub.
Todos dependemos de una infraestructura digital que tiene un secreto vergonzoso. Fue diseñada en los años 90 para un mundo que ya no existe. La velocidad media de Internet fijo en México es de apenas 80.1 megabits por segundo, según las últimas mediciones de Speedtest. Eso suena decente hasta que lo comparas. Singapur tiene 261 megabits, Corea del Sur 202 megabits, incluso Chile nos supera con 216 megabits. Pero el problema no es solo la velocidad promedio. Es la desigualdad brutal en la distribución de esa velocidad. Si vives en la colonia Polanco y puedes pagar 1,500 pesos mensuales, tal vez tengas 200 megabits reales. Si vives en una colonia popular de Ecatepec y pagas 400 pesos, probablemente tengas 10 megabits en las mejores condiciones. Si vives en una zona rural de Chiapas, es posible que ni siquiera tengas opciones de internet fijo. Mientras tanto, el 72% de los mexicanos está emocionado por las posibilidades de la inteligencia artificial, según una encuesta reciente de Deloitte. ChatGPT, Midjourney, Copilot. Todas estas aplicaciones que prometen revolucionar nuestra productividad y creatividad. ¿Ves el problema? La inteligencia artificial generativa no solo necesita internet rápido, necesita internet estable, con baja latencia, alta capacidad de subida y conexiones que no se caigan cada vez que llueve o cada vez que el vecino prende el microondas. Exactamente lo contrario de lo que tenemos. Los expertos en telecomunicaciones lo dicen sin rodeos. México está enfrentando una crisis de conectividad que podría frenar su desarrollo tecnológico durante la próxima década. Una crisis que nos está costando billones de pesos en productividad perdida, oportunidades desperdiciadas y talento que se va a otros países. Y la razón principal no es técnica. No es porque no tengamos ingenieros capaces o porque la tecnología sea muy cara. La razón es histórica, política, económica. Porque para entender por qué tu Internet es lento en el 2025, tenemos que viajar al año 1990 y conocer la historia de una privatización que cambió para siempre la forma en que los datos viajan por nuestro territorio. Una historia que involucra al hombre más rico del mundo, decisiones presidenciales tomadas en Los Pinos y un monopolio legal que duró más de 3 décadas. Era diciembre de 1990. El presidente Carlos Salinas de Gortari estaba en Los Pinos, firmando documentos que cambiarían para siempre la historia de las telecomunicaciones en México. En sus manos tenía la decisión de privatización más importante de su sexenio. La venta de teléfonos de México, Telmex. La empresa estatal era un desastre. México tenía apenas 6.5 teléfonos por cada 100 habitantes, comparado con 55 en Estados Unidos. Las listas de espera para conseguir una línea telefónica podían durar años. Los técnicos cobraban mordidas para instalar teléfonos. El servicio internacional era tan malo que las empresas multinacionales usaban operadores especializados para hablar con sus matrices. Salinas tenía una visión: modernizar las telecomunicaciones mexicanas de un golpe mediante la privatización. Era parte del programa económico neoliberal que definiría su sexenio: vender las empresas estatales a inversionistas privados que las operarían más eficientemente. Pero había un detalle que cambiaría todo. Para hacer atractiva la compra, el gobierno decidió otorgarle a la nueva empresa privada un monopolio legal hasta el año 1996, que después fue extendido hasta 1997 y luego de facto hasta el 2006. El proceso de privatización comenzó en septiembre de 1989, cuando Salinas anunció planes para vender el 51% de las acciones estatales en Telmex. La subasta atrajo múltiples ofertas internacionales. La oferta ganadora fue de $1.76 mil millones,
presentada por un consorcio liderado por Carlos Slim Helú junto con Southwestern Bell, que después se convirtió en AT&T y France Telecom. Carlos Slim era entonces un empresario mexicano conocido, pero no particularmente rico. Hijo de inmigrantes libaneses, había construido un imperio modesto comprando empresas en crisis durante las devaluaciones y crisis económicas de los años 70 y 80. Pero la compra de Telmex cambiaría su vida y la de todos los mexicanos para siempre. El acuerdo establecía que Slim tendría el control operativo de la empresa, mientras que los socios extranjeros tendrían poder de veto sobre las decisiones más importantes. Era una estructura compleja diseñada para tranquilizar al gobierno. Slim proporcionaba el conocimiento del mercado mexicano, AT&T aportaba la experiencia técnica y France Telecom contribuía con tecnología europea avanzada. En la práctica, resultó ser la transacción más lucrativa en la historia empresarial de México. ¿Por qué? Porque el gobierno parecía no tener idea del potencial real de rentabilidad de la empresa, especialmente considerando el crecimiento futuro de las telecomunicaciones. Imagina que en 1990 alguien te ofreciera vender la única carretera entre Ciudad de México y Guadalajara, con la garantía legal de que durante los próximos 16 años nadie más podría construir otra carretera paralela. ¿Cuánto pagarías? ¿Y cuánto ganarías cobrando peajes durante esas 2 décadas? Eso es exactamente lo que pasó con Telmex. La empresa no solo se convirtió en el único proveedor de telefonía fija y larga distancia, sino que cuando llegó el Internet comercial en 1995, Telmex ya controlaba toda la infraestructura por donde tendrían que pasar los datos. Cada vez que alguien en Mérida quería enviar un email a alguien en Tijuana, los datos tenían que pasar por la red de Telmex. Cada vez que una empresa en Monterrey quería conectarse con su filial en Puebla, tenía que pagar peajes virtuales a Telmex. Slim no se hizo rico vendiendo teléfonos baratos o internet rápido. Se hizo rico controlando el cuello de botella por donde pasaba toda la comunicación digital del país. Y aquí viene el detalle más fascinante. Durante esos primeros años del monopolio legal, Telmex tenía incentivos perversos. ¿Para qué invertir masivamente en mejorar la infraestructura si no había competencia? ¿Para qué construir redes súper rápidas si los clientes no tenían alternativas? La estrategia era simple, pero brillante. Construir la infraestructura mínima necesaria para cumplir con las obligaciones del contrato de privatización, pero sin sobreinvertir en capacidad o velocidad. Era más rentable tener una red mediocre con márgenes altos que una red excelente con márgenes normales. Para entender verdaderamente por qué el control de las telecomunicaciones en México es tan poderoso, necesitamos hablar de geografía. México no es cualquier país. Nuestro territorio tiene características únicas que hacen que el control de la infraestructura de comunicaciones sea especialmente concentrado y valioso. Mira un mapa físico de nuestro país. ¿Ves esas 2 grandes cadenas montañosas que corren paralelas desde la frontera con Estados Unidos hasta el sur? La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental literalmente dividen el territorio nacional en corredores naturales. Para conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México, los cables de fibra óptica tienen que atravesar valles específicos y predecibles. Para conectar el norte industrializado con el sur agrícola, la infraestructura tiene que pasar por puntos geográficos obligados. Es diferente a países como Estados Unidos, donde las grandes llanuras permiten rutas múltiples y paralelas entre las costas. O países como Alemania, donde el territorio relativamente plano ofrece docenas de rutas alternativas para la infraestructura. En México, la geografía concentra naturalmente el poder. Telmex entendió esto desde el principio.
Su estrategia de despliegue de fibra óptica durante los años 90 y 2000 no fue aleatoria, fue quirúrgicamente precisa. Construyeron una red que cubría apenas el 30% del territorio nacional, pero controló estratégicamente los puntos más importantes. Primero, los cruces entre estados. Si eres una empresa en Guadalajara y quieres conectarte con una filial en Monterrey, tus datos inevitablemente tienen que pasar por los nodos que Telmex controla en los cruces de Jalisco-Zacatecas y Zacatecas-San Luis Potosí. Segundo, las conexiones internacionales. México tiene fronteras terrestres solo con Estados Unidos y con Guatemala-Belice. Telmex controló desde el principio los principales puntos de cruce de fibra óptica en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Brownsville. Tercero, los puntos de conexión con los cables submarinos. México está conectado al mundo principalmente por cables que llegan a Veracruz desde el Caribe, cables que van de Baja California a Estados Unidos y algunos cables que cruzan el Pacífico hacia Asia. Telmex no construyó todos estos cables, pero sí controló los puntos de aterrizaje y las conexiones terrestres que los conectan con el resto del país. Era como ser dueño de todos los puentes en un país lleno de ríos. La estrategia era sistemática: construir anillos de fibra óptica que conectaran las ciudades más rentables: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, pero mantener el control de los cuellos de botella que conectan estos anillos entre sí. ¿El resultado? Durante años, una empresa en Tijuana que quería enviar datos a una empresa en Mérida no tenía otra opción que pagar por usar la infraestructura de Telmex, incluso si ambas empresas eran clientes de proveedores de Internet diferentes. Y cuando finalmente llegó la competencia oficial, estos competidores tuvieron que alquilar espacio en los ductos y torres de Telmex para poder ofrecer servicios. Imagina que quieres abrir una nueva aerolínea, pero resulta que todas las pistas de aterrizaje en el país son propiedad de tu competidor principal. Y legalmente tienes que pagarle renta para poder aterrizar tus aviones. Esa era la situación de la competencia en telecomunicaciones mexicanas. Pero entonces, en 2007, algo comenzó a cambiar. El monopolio legal de Telmex finalmente había terminado. Empresas como Megacable, Axtel y Maxcom comenzaron a ofrecer servicios de Internet. La velocidad promedio comenzó a mejorar lentamente. Los precios comenzaron a bajar gradualmente. Slim seguía siendo inmensamente rico, pero ya no tenía el control absoluto de antes. ¿O sí? El 11 de junio de 2013, en el Auditorio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto firmó la reforma de telecomunicaciones más ambiciosa en la historia de México. La ceremonia fue grandiosa. Había representantes de todas las empresas de telecomunicaciones, académicos, legisladores y medios internacionales. Peña Nieto prometía nada menos que una revolución digital que colocaría a México entre los países más conectados del mundo. Los números sonaban increíbles: crear una red compartida de 4G que cubriera 92% de la población nacional, declarar el acceso a Internet como un derecho constitucional, romper definitivamente el poder de los monopolios históricos. Pero la pieza central de la reforma era algo llamado red compartida. El concepto era elegante. En lugar de que cada empresa construyera su propia red de torres celulares, el gobierno construiría una sola red ultramoderna usando dinero público. Todas las empresas podrían usarla pagando tarifas justas y transparentes. Competencia real por primera vez en décadas. En teoría, era genial. Una red construida desde cero con la tecnología más avanzada, sin las limitaciones históricas de las infraestructuras viejas, sin los intereses creados de los monopolios tradicionales. El proyecto fue adjudicado a un consorcio liderado por Altán Redes, que incluía socios internacionales con experiencia en redes compartidas en otros países.
La inversión total sería de aproximadamente 7.000 millones de dólares, financiados en parte por el gobierno mexicano y en parte por inversionistas privados. Las promesas eran ambiciosas: 95.7% de cobertura poblacional para 2024, velocidades de hasta 100 megabits en áreas urbanas, acceso universal para servicios gubernamentales y educativos. ¿Qué pasó en la realidad? La red compartida efectivamente se construyó. Para junio de 2024 había alcanzado el 95.3% de la población, superando incluso su meta original del 92.2%. Técnicamente fue un éxito de ingeniería, pero esto no se tradujo en Internet más rápido para la mayoría de los usuarios mexicanos. ¿Por qué? Porque una cosa es tener cobertura poblacional y otra muy diferente es tener velocidad real y competencia efectiva. Primer problema: la tecnología. La red compartida se construyó principalmente en la banda de frecuencia de 700 MHz. Esta banda es excelente para llegar lejos y penetrar edificios, pero es terrible para velocidades altas y capacidad masiva. Es como construir una autopista que llega a todos los pueblos del país, pero con un solo carril en cada dirección. Técnicamente hay conectividad universal, pero cuando todos quieren usarla al mismo tiempo, el tráfico se vuelve imposible. Segundo problema: la adopción. Para que red compartida funcione, los operadores móviles virtuales, OMVs, tienen que ofrecer servicios usando esta infraestructura. Pero los OMVs enfrentaron barreras regulatorias, económicas y técnicas que limitaron su capacidad para competir efectivamente con los operadores tradicionales. Tercer problema: el timing. Mientras México construía una red 4G avanzada, el resto del mundo ya estaba migrando hacia 5G. Para cuando red compartida estuvo completamente operativa, ya se había convertido en tecnología de la generación anterior. Y aquí viene la ironía más grande. Justo cuando México comenzaba a tener una infraestructura 4G decente, el mundo cambió completamente. En enero de 2023, OpenAI lanzó ChatGPT público. En 2 meses consiguió 100 millones de usuarios. 6 meses después, GPT-4 estableció un nuevo estándar para aplicaciones que requieren procesamiento intensivo en tiempo real. De la noche a la mañana, millones de mexicanos empezaron a usar aplicaciones que consumen 10 veces más ancho de banda que un video de YouTube y que requieren latencias ultra bajas para funcionar correctamente. La red compartida 4G, diseñada para las necesidades de conectividad del 2013, se enfrentó a la demanda de aplicaciones del 2023. Era como haber construido finalmente carreteras decentes para carros de caballos, justo cuando todo el mundo empezó a usar aviones. Era las 3:47 de la madrugada del 30 de noviembre de 2022. En las oficinas de OpenAI en San Francisco, un equipo de ingenieros presionó el botón que lanzaría ChatGPT al público general. No esperaban lo que pasó después. En 5 días, ChatGPT tenía 1 millón de usuarios. En 2 meses, 100 millones. Para enero de 2025, había alcanzado 400 millones de usuarios mensuales activos, convirtiéndose en la aplicación de crecimiento más rápido en la historia de Internet. México no fue la excepción. Según datos de Deloitte, el 72% de los mexicanos está emocionado por las posibilidades de la IA y el 45% ya ha usado algún tipo de aplicación de inteligencia artificial generativa. Desde estudiantes universitarios usando ChatGPT para investigar, hasta empresarios usando Midjourney para crear contenido visual. Desde programadores usando GitHub Copilot para escribir código, hasta escritores usando Claude para editar textos. De la noche a la mañana, millones de mexicanos empezaron a depender de aplicaciones que tienen requisitos de conectividad completamente diferentes a todo lo que habían usado antes. ¿Cuál es la diferencia?
Vamos a hacer una comparación técnica. Cuando ves un video de YouTube, tu dispositivo descarga el archivo completo y lo reproduce localmente. Si tienes una conexión de 10 megabits, puedes ver videos en 1080p sin problemas. Si la conexión se corta por 5 segundos, el video sigue reproduciéndose desde el buffer local. Cuando usas Netflix, el sistema es similar pero más sofisticado. La plataforma ajusta automáticamente la calidad del video según tu velocidad de conexión. Si tienes internet lento, ves el contenido en 480p. Si tienes internet rápido, lo ves en 4K. El algoritmo se adapta a tu infraestructura. Las aplicaciones de IA generativa funcionan completamente diferente. Cuando le haces una pregunta a ChatGPT, tu dispositivo no procesa nada localmente. Todo el trabajo pesado sucede en servidores remotos que pueden estar a miles de kilómetros de distancia. Tu texto viaja desde tu teléfono hasta los data centers de OpenAI. Se procesa usando GPU que consumen tanta electricidad como una ciudad pequeña. Y la respuesta regresa carácter por carácter en tiempo real. Pero hay un problema fundamental. La infraestructura de Internet mexicana fue diseñada para que descargaras contenido, no para que mandaras datos constantemente y recibieras respuestas interactivas. El Internet mexicano típico tiene velocidades asimétricas, 80 megabits de bajada, pero solo 10 megabits de subida. Esto está perfecto para descargar videos o música, pero es terrible para aplicaciones interactivas bidireccionales. ¿Alguna vez has intentado generar una imagen con Midjourney usando tu internet de casa? Le mandas tu prompt de texto, que son pocos bytes, pero luego necesitas descargar una imagen de varios megabytes. Si tienes buena velocidad de descarga pero mala velocidad de subida, el proceso se vuelve frustrante, porque cada interacción requiere múltiples intercambios de información. Peor aún, las aplicaciones de IA necesitan latencia ultra baja. No importa que tengas 100 megabits de velocidad si cada clic tarda 2 segundos en responder. La experiencia se siente lenta y frustrante, como si estuvieras usando una computadora de los años 90. Y aquí está el dato que debería preocuparnos. Según un reporte de IDC, el mercado de inteligencia artificial en México crecerá 28.52% anual hasta 2030, alcanzando un valor de 12.53 mil millones de dólares. 12.500 millones de dólares en oportunidades económicas que dependen directamente de tener internet rápido, estable y con baja latencia. Pero nuestra infraestructura no está preparada para esa demanda. La paradoja es brutal. México tiene una de las poblaciones más entusiastas del mundo hacia las aplicaciones de IA, pero una de las infraestructuras menos preparadas para soportarlas eficientemente. Vamos a seguir el viaje de un dato desde tu teléfono hasta ChatGPT y vas a entender por qué tu internet mexicano se siente tan lento comparado con el resto del mundo. Estás en tu casa en la colonia Narvarte, Ciudad de México. Abres la aplicación de ChatGPT y escribes: explícame la Revolución Mexicana en 200 palabras. Presionas enviar. ¿Qué sucede en los siguientes milisegundos? Primer salto. Tu teléfono manda la información por Wi-Fi al módem de Total Play en tu casa. Velocidad prácticamente instantánea. Latencia menos de 1 milisegundo. Segundo salto. Del módem a la caja de distribución de Total Play en tu colonia. Aquí es donde comienzan los problemas. Si vives en una colonia densamente poblada, esta caja puede estar sobrecargada en las horas pico. Tu solicitud entra en una cola junto con los datos de todos tus vecinos que están viendo Netflix, haciendo videollamadas y descargando archivos. Tercer salto. De la caja de distribución al nodo principal de Total Play en tu delegación. Aquí es donde tu tráfico se mezcla con el de miles de otros usuarios. Si hay congestión, tu solicitud puede retrasarse varios milisegundos. Cuarto salto.
del nodo delegacional al centro de distribución principal de Total Play en la Ciudad de México, generalmente ubicado en Santa Fe o alguna zona industrial del poniente. Aquí es donde tu tráfico se agrega con el de toda la zona metropolitana. Quinto salto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. De Santa Fe, tus datos tienen que salir de México hacia los servidores de OpenAI. Pero México solo tiene unas pocas conexiones internacionales de alta capacidad. La mayoría del tráfico hacia Estados Unidos sale por uno de estos puntos. Los cables de fibra óptica que cruzan la frontera en Tijuana hacia San Diego, los cables que van de Ciudad Juárez hacia El Paso, los cables submarinos que salen de Veracruz hacia el Golfo de México o los enlaces que van de Nuevo Laredo hacia Texas. Tu pregunta sobre la Revolución Mexicana probablemente toma la ruta Veracruz-Golfo de México, porque es la más directa hacia los data centers principales de OpenAI en Virginia y California. Sexto salto. Los datos cruzan el Golfo de México por cables submarinos. Estos cables, aunque son de fibra óptica moderna, tienen limitaciones de capacidad. Durante las horas pico, cuando millones de mexicanos están usando Internet simultáneamente, estos cables pueden experimentar congestión. Séptimo salto. Tus datos llegan a algún punto de conexión en Estados Unidos, probablemente Texas o Florida, y entran a la infraestructura de Internet estadounidense. Octavo salto. Viajan por la infraestructura privada de Internet de Estados Unidos hasta llegar a los servidores de OpenAI en Virginia, California, o donde estén físicamente ubicados. Noveno salto. Los servidores de OpenAI procesan tu pregunta usando modelos de lenguaje que requieren GPU masivas. Este procesamiento puede tomar desde unos milisegundos hasta varios segundos, dependiendo de la complejidad de tu solicitud y la carga de los servidores. Décimo salto. La respuesta generada empieza el viaje de regreso, siguiendo exactamente la misma ruta, pero en dirección inversa. Miles de kilómetros, docenas de equipos intermedios, múltiples operadores de red, varios países, todo para responder una pregunta que técnicamente podría procesarse localmente si tuviéramos la infraestructura adecuada. Pero el verdadero problema no es la distancia física, es la concentración económica. Aunque técnicamente existe competencia entre los proveedores de Internet mexicanos, la realidad es que todos dependen de la misma infraestructura troncal para las conexiones internacionales. Telmex mantiene aproximadamente 40% del mercado de Internet fijo, con 11.2 millones de suscriptores, pero su influencia real es mucho mayor, porque controla una parte desproporcionada de la infraestructura que conecta México con el mundo. Es como si el 40% de los autos fueran de una marca, pero el 80% de las gasolineras fueran de la misma empresa. Técnicamente hay competencia en autos, pero en la práctica todos dependemos de la misma infraestructura de combustible. Y aquí está la parte más frustrante. Esta concentración es completamente artificial. No hay razones técnicas o geográficas por las que México no pueda tener múltiples rutas independientes hacia Internet global. Países mucho más pequeños y con menos recursos han construido infraestructuras más diversificadas y redundantes. El problema es que construir infraestructura internacional requiere inversiones masivas de capital y es más rentable para las empresas usar la infraestructura existente que construir nuevas rutas completamente independientes. Los estados con mayor porcentaje de población conectada son Ciudad de México, con 84.4%, Sonora con 84.4% y Nuevo León con 83.7%. Estos números suenan respetables hasta que entiendes lo que realmente significan. Si vives en la colonia Polanco y trabajas para una multinacional, tu experiencia diaria de Internet es completamente diferente a la de alguien que vive en Neza o en Ecatepec. No es solo una diferencia de grados, es una diferencia de mundos. En Polanco,
puedes pagar 1,500 pesos mensuales por un paquete empresarial de Total Play que te da 300 megabits reales, con soporte técnico 24 horas y una garantía de uptime del 99.9%. Cuando hay problemas, un técnico llega en menos de 4 horas. En Ecatepec puedes pagar 400 pesos mensuales por un paquete residencial de Telmex que supuestamente te da 50 megabits, pero que en la práctica te da 15 megabits en las mejores condiciones, 5 megabits en las horas pico, y se cae completamente cada vez que llueve fuerte. Cuando hay problemas técnicos, puedes esperar días o semanas para que llegue un técnico, pero si vives en una zona rural de Oaxaca, Chiapas o Guerrero, tu experiencia es de otro planeta completamente. En muchas comunidades rurales, la única opción de Internet es a través de conexiones satelitales caras y lentas, o mediante programas gubernamentales que ofrecen acceso limitado en centros comunitarios. ¿El resultado? Un estudiante universitario en Santa Fe puede usar ChatGPT para hacer investigación avanzada, tomar cursos en línea de universidades internacionales y colaborar en proyectos globales. Un estudiante igualmente talentoso en una comunidad rural de Michoacán puede tener dificultades para enviar un email con su tarea. No es una diferencia de capacidades intelectuales, es una diferencia de acceso a la infraestructura digital. Las empresas de telecomunicaciones siguen una lógica económica simple pero cruel. Invierten donde hay más gente y más dinero. 1 kilómetro de fibra óptica en la Colonia del Valle puede atender a 2,000 usuarios que pagan un promedio de 800 pesos mensuales. El mismo kilómetro en una comunidad rural de Hidalgo puede atender a 100 usuarios que pagan un promedio de 250 pesos mensuales. La matemática es brutal, pero clara. Es 16 veces más rentable invertir en zonas urbanas ricas que en zonas rurales pobres. Y aquí viene la paradoja más cruel del sistema. Las comunidades que más necesitan Internet para desarrollo económico, educación, servicios de salud y conexión con oportunidades globales son exactamente las que tienen peor acceso a conectividad de calidad. Un agricultor en Sinaloa que podría usar aplicaciones de IA para optimizar sus cultivos, predecir plagas y conectarse directamente con compradores internacionales, tiene Internet tan lento que apenas puede enviar fotos de sus productos por WhatsApp. Un artesano en Oaxaca que podría vender sus productos a coleccionistas en Nueva York o Londres a través de plataformas digitales depende de Internet comunitario que funciona unas pocas horas al día. Una maestra rural en Chiapas que podría usar recursos educativos digitales avanzados para enriquecer sus clases tiene que conformarse con contenido básico que funciona con conexiones de baja velocidad. El resultado final, una brecha digital que se amplía cada año, creando literalmente 2 países dentro del mismo territorio. El México digital, conectado y próspero, y el México analógico desconectado y limitado. Y esta brecha no es solo un problema social o de justicia, es un problema económico masivo que nos está costando billones de pesos en potencial perdido. Pero no todo son malas noticias. Hay empresas que están cambiando las reglas del juego y sus estrategias nos muestran que es posible tener Internet de primer mundo en México. Total Play está liderando las métricas de velocidad con 53.9 Mbps de velocidad promedio de descarga y picos de hasta 276.9 Mbps, muy por encima de Megacable con 43.2 Mbps y Telmex con apenas 34.8 Mbps. ¿Cómo logran estas diferencias tan dramáticas? La respuesta está en sus estrategias de infraestructura completamente diferentes. Total Play es propiedad de Grupo Salinas, el imperio empresarial de Ricardo Salinas Pliego. Cuando Salinas decidió entrar al mercado de telecomunicaciones, tenía una ventaja única. No tenía infraestructura legacy que mantener.
Mientras Telmex tenía que lidiar con cables de cobre instalados en los años 70 y sistemas de conmutación de los años 80, Total Play pudo construir su red desde cero usando la tecnología más moderna disponible. Su estrategia ha sido exactamente la opuesta a la de Telmex durante el periodo del monopolio: sobreinvertir en infraestructura para ofrecer velocidades que la competencia no puede igualar. Total Play usa fibra óptica hasta el hogar, FTTH, en lugar de las conexiones híbridas fibra-cobre que usan muchos otros proveedores. Esto significa que el cable que llega a tu casa es exactamente el mismo tipo de cable que conecta continentes. También han invertido masivamente en reducir la latencia. Tienen acuerdos directos con proveedores de contenido como Netflix, Google y Facebook para cachear contenido localmente. Cuando ves un video viral en YouTube, es posible que se esté sirviendo desde un servidor en la Ciudad de México en lugar de desde California. El resultado: los usuarios de Total Play reportan experiencias significativamente mejores con aplicaciones de IA, videojuegos en línea y videoconferencias. Megacable, por su parte, ha seguido una estrategia diferente, pero igualmente interesante. Originalmente eran una empresa de televisión por cable que entendió antes que otros que el futuro estaba en Internet de alta velocidad. Su ventaja es geográfica. Tienen redes densas en ciudades de tamaño medio donde la competencia es menor. En lugares como León, Aguascalientes o Culiacán, Megacable puede ofrecer servicios superiores porque no tienen que competir directamente con los gigantes nacionales. También han sido más agresivos en expandir hacia zonas rurales que otros proveedores consideran no rentables. No porque sean particularmente altruistas, sino porque han encontrado modelos de negocio que funcionan en esos mercados. Y luego está el elefante en el cuarto: Starlink. La constelación de satélites de Elon Musk promete Internet de alta velocidad para cualquier lugar del mundo que tenga vista clara al cielo. En teoría, podrías tener Internet de 100+ megabits en una playa remota de Oaxaca o en la sierra de Durango. Los primeros usuarios mexicanos de Starlink reportan velocidades impresionantes: 150-300 megabits de descarga con latencias de 20-40 milisegundos. Eso es mejor que muchas conexiones urbanas tradicionales. Pero Starlink tiene limitaciones importantes que debemos considerar. Primera limitación: el precio. El kit inicial cuesta aproximadamente 13,000 pesos y el servicio mensual cuesta alrededor de 2,000 pesos. Para muchas familias mexicanas, eso representa más del 50% del ingreso mensual total. Segunda limitación: la dependencia tecnológica. Starlink depende de una constelación de satélites controlada por una empresa extranjera. Si por alguna razón SpaceX decidiera discontinuar el servicio en México o si hubiera conflictos geopolíticos, millones de usuarios podrían quedarse sin conectividad de la noche a la mañana. Tercera limitación: la capacidad agregada. Los satélites tienen limitaciones físicas de cuánto tráfico pueden manejar simultáneamente. A medida que más usuarios se conecten a Starlink, la velocidad individual inevitablemente bajará. Pero a pesar de estas limitaciones, Starlink está obligando a los proveedores tradicionales a mejorar sus ofertas. La competencia satelital está presionando precios hacia abajo y calidades hacia arriba en todo el mercado. En mayo de 2024, México realizó una consulta pública para una licitación de espectro 5G que prometía revolucionar la conectividad móvil del país. El proceso atrajo interés internacional de empresas como Ericsson, Nokia y Huawei, que vieron en México un mercado potencial enorme para sus tecnologías 5G más avanzadas. Pero cuando se publicaron los términos finales de la licitación, muchos operadores potenciales se retiraron del proceso.
¿Por qué las empresas internacionales de telecomunicaciones no querían invertir en 5G en México? Primera razón: los costos del espectro. El gobierno mexicano estableció precios de licitación que eran comparables a los de mercados desarrollados como Estados Unidos o Alemania, pero México tiene un poder adquisitivo promedio mucho menor. Una empresa puede pagar $500 millones por espectro 5G en Estados Unidos, donde el usuario promedio paga $80 mensuales por servicio móvil. La misma empresa tendría que reconsiderar pagar la misma cantidad en México, donde el usuario promedio paga $25 mensuales. La matemática de recuperación de inversión simplemente no funciona. Segunda razón: los requisitos de cobertura. La licitación mexicana requería que los operadores 5G cubrieran un porcentaje específico de la población nacional, incluyendo zonas rurales, dentro de plazos determinados. Esto suena razonable hasta que entiendes las realidades técnicas del 5G. La tecnología 5G funciona mejor con frecuencias altas que tienen muy poco alcance. Una antena 5G en la banda de 28 GHz puede tener un alcance efectivo de apenas 200 metros en condiciones ideales. Para cubrir la Ciudad de México con 5G real, necesitarías decenas de miles de antenas. Para cubrir todo el país, necesitarías cientos de miles de antenas. Compare eso con 4G, donde una sola antena puede tener un alcance de 10-20 kilómetros. Los operadores calcularon que cumplir con los requisitos de cobertura requeriría inversiones de infraestructura tan masivas que el negocio no sería rentable durante décadas. Tercera razón: la infraestructura de respaldo. Para que el 5G funcione realmente, cada antena necesita estar conectada por fibra óptica a la red troncal. No puedes tener 5G real sin una red de fibra óptica ultra densa. México simplemente no tiene esa infraestructura de fibra óptica. Construirla requeriría inversiones coordinadas entre múltiples empresas y niveles de gobierno que hasta ahora no se han materializado. El resultado: para 2025, México sigue siendo uno de los pocos países de América Latina sin despliegues 5G comerciales significativos. Mientras países como Brasil, Chile y Uruguay ya tienen redes 5G operativas en sus principales ciudades, la mayoría de los mexicanos siguen dependiendo de 4G y en muchas zonas rurales de 3G o incluso 2G. Pero imagínate por un momento que si tuviéramos 5G verdadero desplegado nacionalmente. Las aplicaciones de inteligencia artificial funcionarían instantáneamente. Podrías usar ChatGPT, Midjourney o cualquier aplicación de IA generativa con la misma fluidez que usas WhatsApp. Las videollamadas serían tan claras y estables como las conversaciones presenciales. Los servicios de telemedicina permitirían consultas médicas de alta calidad desde cualquier lugar del país. La educación a distancia sería realmente efectiva, permitiendo que estudiantes rurales accedieran a la misma calidad educativa que estudiantes urbanos. Los servicios gubernamentales digitales funcionarían tan bien que hacer trámites en línea sería más rápido y conveniente que hacerlos presencialmente. México podría convertirse en un hub tecnológico para América Latina, atrayendo inversión internacional y talento global. Pero por ahora, esa visión sigue siendo un potencial no realizado. Mientras esperamos que el gobierno y las grandes corporaciones resuelvan los problemas estructurales del Internet mexicano, algo fascinante está sucediendo a nivel de usuarios individuales y pequeñas empresas. Los mexicanos estamos haciendo hack creativo al sistema, desarrollando soluciones ingeniosas que las empresas de telecomunicaciones nunca anticiparon. En colonias populares de la Ciudad de México, grupos de vecinos están creando cooperativas de Internet.
Compran conexiones empresariales de alta velocidad y las comparten usando redes Wi-Fi comunitarias. Es más barato y más rápido que los paquetes residenciales tradicionales. En zonas rurales, emprendedores locales están instalando antenas de microondas para crear redes punto a punto que conectan comunidades enteras con proveedores urbanos. Es tecnología de los años 90, pero funciona y es accesible. Los jóvenes mexicanos han descubierto que pueden usar múltiples conexiones VPN simultáneamente para acelerar aplicaciones específicas. Conectan ChatGPT a través de un servidor en Singapur, Netflix a través de un servidor en Brasil y videojuegos a través de un servidor en Texas. Desarrolladores mexicanos están creando aplicaciones optimizadas específicamente para conexiones lentas e inestables. WhatsApp funciona mejor en México que Telegram, precisamente porque Facebook ha optimizado la plataforma para redes de baja calidad. Startups mexicanas están construyendo servicios de IA que procesan localmente en lugar de depender de servidores extranjeros. Una empresa en Guadalajara desarrolló un chatbot para servicios al cliente que funciona perfectamente, incluso con conexiones de 5 megabits, porque todo el procesamiento sucede en servidores mexicanos. Universidades mexicanas están investigando tecnologías de compresión de datos que pueden hacer que las aplicaciones de IA funcionen hasta 10 veces más rápido en conexiones lentas. Pero la solución más interesante viene de una dirección completamente inesperada: el contenido local. Netflix, YouTube y otros gigantes del streaming han instalado servidores de cache en México que almacenan el contenido más popular localmente. Cuando ves la serie más popular del momento, es posible que se esté sirviendo desde un servidor en Guadalajara, en lugar de desde California. Lo mismo está comenzando a pasar con aplicaciones de IA. OpenAI está experimentando con cachear respuestas comunes localmente. Si 1000 mexicanos hacen la misma pregunta sobre la Revolución Mexicana, solo la primera respuesta necesita procesarse en Estados Unidos. Las siguientes se pueden servir desde cache mexicano. Google está desarrollando versiones light de sus servicios de IA que funcionan con menor poder computacional y se pueden desplegar en servidores regionales. Anthropic está trabajando en modelos de lenguaje optimizados para latencia baja, que pueden ofrecer respuestas útiles, incluso cuando la conexión no es perfecta. Estas optimizaciones tecnológicas, combinadas con la creatividad de los usuarios mexicanos, están creando una experiencia de Internet que mejora constantemente, independientemente de las limitaciones de la infraestructura. Pero para que México realmente pueda competir globalmente en la economía digital, necesitamos algo más que soluciones individuales y hacks creativos. Necesitamos una estrategia nacional. Regresemos al experimento del inicio. Mi Internet funciona más rápido a través de Corea del Sur que localmente, no por casualidad, no por limitaciones técnicas y definitivamente no por falta de talento mexicano. Es el resultado directo de decisiones políticas y económicas tomadas durante décadas que priorizaron el control sobre la competencia, la concentración sobre la distribución, las ganancias de corto plazo sobre la infraestructura de largo plazo. Pero esas decisiones se pueden cambiar. Corea del Sur no tenía ventajas naturales en telecomunicaciones. En los años 80 tenía una infraestructura de comunicaciones peor que México. Pero su gobierno tomó la decisión estratégica de tratar el Internet de alta velocidad como infraestructura crítica nacional, como carreteras o electricidad. Invirtieron masivamente en fibra óptica hasta el hogar. Subsidiaron la competencia entre múltiples proveedores. Establecieron estándares técnicos ambiciosos y los cumplieron religiosamente. ¿El resultado? Hoy tienen el Internet más rápido del mundo.
una industria tecnológica que genera cientos de miles de millones de dólares anuales, y compañías como Samsung y LG que dominan mercados globales. Estonia tomó una ruta diferente pero igualmente efectiva. Declararon el acceso a Internet como un derecho constitucional y construyeron toda su infraestructura gubernamental alrededor de servicios digitales. El resultado: son líderes mundiales en gobierno digital, e-residency y servicios financieros digitales. Su PIB per cápita se ha triplicado en 2 décadas. México tiene todas las ventajas necesarias para seguir un camino similar. Tenemos una población joven y tecnológicamente entusiasta. Según el INEGI, el 78% de los mexicanos entre 18 y 34 años usa Internet diariamente, y el 65% está interesado en aprender nuevas tecnologías. Tenemos una industria de software en crecimiento que ya exporta más de 7,000 millones de dólares anuales en servicios tecnológicos. Tenemos universidades técnicas de clase mundial que producen ingenieros y científicos de datos competitivos internacionalmente. Tenemos empresarios que han demostrado capacidad para construir compañías tecnológicas exitosas, desde Mercado Libre hasta Kavak. Lo único que nos falta es coordinación estratégica y decisión política. El mercado de inteligencia artificial valdrá 12.53 mil millones de dólares en México para 2030. Ese dinero puede quedarse en el país, generar empleos de alta calidad y financiar más innovación, o puede irse a países que sí tienen la infraestructura adecuada. La elección es nuestra, pero tenemos que tomarla pronto. Cada día que pasa con Internet lento, perdemos oportunidades. Cada empresa internacional que decide no invertir en México por problemas de conectividad es potencial económico desperdiciado. Cada estudiante talentoso que no puede acceder a educación digital de calidad es capital humano que no se desarrolla. Pero también cada día que pasa, la tecnología se vuelve más barata y más accesible. Los costos de desplegar fibra óptica han bajado 80% en la última década. Las tecnologías de compresión de datos mejoran constantemente. Los modelos de IA se vuelven más eficientes y requieren menos poder computacional. México tiene una ventana de oportunidad histórica para leapfrog generaciones de infraestructura y construir una red de telecomunicaciones de clase mundial desde cero. Pero esa ventana no estará abierta para siempre. Tu Internet es lento, pero ahora sabes que no es tu culpa. Es el resultado de un monopolio que duró décadas, decisiones regulatorias que priorizaron la concentración sobre la competencia y falta de inversión estratégica en infraestructura crítica. Pero también sabes que el problema tiene solución. Hay empresas mexicanas construyendo redes de fibra óptica de clase mundial. Hay emprendedores desarrollando aplicaciones optimizadas para nuestras condiciones específicas. Hay ingenieros trabajando en tecnologías que pueden hacer que el Internet mexicano sea tan rápido como el coreano o el estonio. Y hay usuarios como tú que entienden el problema y pueden ser parte de la solución. Cada vez que compartes tu experiencia real de velocidad de Internet, estás contribuyendo a mapear la realidad de la conectividad mexicana. Cada vez que exiges mejor servicio de tu proveedor, estás creando presión competitiva que eventualmente mejora la infraestructura para todos. Cada vez que apoyas empresas mexicanas que están innovando en tecnología, estás financiando las soluciones del futuro. Si este video te ayudó a entender por qué tu Internet es lento y qué se puede hacer al respecto, dale like y compártelo. Mientras más personas entiendan la situación real, más presión social habrá para cambiarla. Suscríbete para más contenido sobre la infraestructura mexicana que afecta tu vida diaria. Vamos a seguir investigando los sistemas invisibles que determinan tu calidad de vida. Desde la red eléctrica hasta el transporte público, desde el sistema bancario hasta la infraestructura de agua.
Y déjanos en los comentarios cuál es tu velocidad real de Internet, dónde vives y cuáles han sido tus experiencias más frustrantes o más exitosas con conectividad mexicana. Vamos a crear el mapa crowdsourced más completo de la realidad digital mexicana. Porque el México digital que merecemos no se va a construir solo. No lo van a construir las empresas de telecomunicaciones que se benefician del status quo. No lo va a construir un gobierno que ha tardado décadas en entender la importancia estratégica de la conectividad. Lo vamos a construir nosotros, con información, con presión social, con decisiones inteligentes de consumo y con apoyo a las empresas e innovadores que están trabajando en las soluciones reales. El Internet mexicano puede ser tan rápido como decidamos que sea, y esa decisión empieza contigo.